Mi esposo me hizo un baby shower por sorpresa, pero mi suegra reveló frente a todos que el bebé no era su nieto. Mi venganza fue probar que el padre era en realidad su hijo mayor. Hola a todos. Soy Sofía, y van a escuchar la historia más salvaje que he vivido. Todo comenzó con el baby shower perfecto. Mi esposo, Carlos, es un amor y organizó una fiesta sorpresa para celebrar la llegada de nuestra hija. Estábamos en el jardín de su madre, mi suegra Elena, que siempre me ha odiado porque vengo de una familia de clase media. Elena cree que yo no soy lo suficientemente buena para su hijo menor. El jardín estaba hermoso, lleno de decoración rosa y azul, y había unas 80 personas, la familia de Carlos, mis amigos y sus colegas. Yo estaba radiante, embarazada de 8 meses. Todo iba bien hasta el momento de abrir los regalos. Mi suegra, Elena, tomó el micrófono con esa sonrisa falsa y tensa que solo tienen las suegras que te detestan. Antes de que Sofía abra el último y más importante regalo, dijo Elena, mirando directamente a Carlos, quiero hacer un brindis muy especial. Un brindis por mi hijo, Carlos, que es un hombre increíblemente noble, y que ha pasado por mucho últimamente. Hizo una pausa dramática, mirando a la multitud. Y un brindis porque, a pesar de todo, mi hijo siempre ha sabido que el verdadero amor está en el perdón, no en la sangre. Sentí un escalofrío. Esa frase me sonó demasiado específica, demasiado cargada. Carlos, mi esposo, se puso blanco y trató de quitarle el micrófono a su madre, pero ella no lo soltó. Madre, por favor, el brindis ya terminó, insistió Carlos, con la voz temblando. Pero Elena, que es una mujer que disfruta el drama, levantó la mano para silenciarlo. Carlos, eres un buen hombre, pero ya es hora de que todos sepan la verdad, especialmente la verdad sobre este bebé, dijo Elena, señalando mi enorme barriga. Ella sacó de su bolso un sobre de manila, grueso y blanco, que lanzó a la mesa principal. Abran el último regalo. Es el resultado de la prueba de paternidad que le obligué a hacer a mi hijo hace una semana, y que confirma que este niño no lleva el apellido Vance. El bebé no es un nieto. La música se detuvo. El silencio fue total, solo roto por un grito ahogado de mi mejor amiga. Yo me quedé paralizada, sintiendo que el mundo se me caía encima. ¿Prueba de paternidad? ¿Carlos lo sabía? ¿Por eso se había puesto tan pálido? Yo nunca le había sido infiel, jamás. El problema era que el bebé no era el suyo, sino que era de alguien más en la familia. Y Carlos había estado ocultando el secreto para protegerme. Carlos, con lágrimas en los ojos, se acercó a mí. Sofía, yo lo siento. Yo lo sabía. Yo te lo iba a decir. Decirme que, Carlos, le exigí, mi voz temblando de rabia. Yo no te engañé. ¿De quién es este bebé, Carlos? Mi suegra, la villana de la historia, sonrió triunfalmente. Pregúntale a mi otro hijo, Marco. Él es el padre. Marco. Marco era el hermano mayor de Carlos, un playboy irresponsable que había muerto en un accidente automovilístico 6 meses antes. Mi esposo, Carlos, había descubierto que el bebé que yo esperaba era el hijo de su difunto hermano, Marco, producto de un desliz que ocurrió hace casi un año, mucho antes de que yo conociera a Carlos. Carlos, al ver mi desesperación y amor por él, había decidido criar al bebé como suyo y mantenerlo en secreto. Pero mi suegra, que es una arpía, había usado el ADN de Marco para hacer la prueba. El baby shower se convirtió en un caos. Mis amigas me defendían. La familia Vance estaba indignada. Yo estaba en shock, no solo por la revelación, sino porque Carlos me había mentido para protegerme y mi suegra había usado la muerte de su propio hijo para destruir mi matrimonio. Pero la venganza de Elena, la suegra, estaba a punto de volverse en su contra, porque el secreto de Marco no era solo ese. Y yo iba a usar esa verdad para destrozar la reputación de los Vance. Mi esposo, Carlos, me había confesado todo en privado antes de la debacle, pero me había rogado que mantuviera el silencio por el honor de su hermano. La verdad es que Marco, el hermano muerto, era un hombre terrible. Y yo no era la única que esperaba un bebé suyo. Después de la fiesta, Carlos me llevó a casa, destrozado. Yo no sabía si sentirme traicionada o protegida. Decidí que la rabia contra Elena, mi suegra, era más fuerte. Ella había usado el baby shower y la muerte de su hijo para humillarme. Era hora de devolverle el favor, pero con una bomba mucho más grande. Recordé que, hace unos meses, Marco,
el difunto, me había llamado borracho, jactándose de haber comprado una casa en secreto. Él decía que era un regalo para una chica especial que le iba a dar un mini Marco. Tenía la dirección de un viejo correo electrónico que él usaba para sus asuntos turbios. Usando el acceso que Carlos me había dado a la red de la familia Vance, él era el encargado de la seguridad informática, logré hackear ese correo. Y allí estaba, una confirmación de compra de una casa y, lo más importante, una serie de mensajes con una mujer que no conocía. Una mujer que, según las fotos adjuntas, estaba embarazada de 9 meses. Y Marco no solo le había comprado una casa. En el contrato adjunto, él se había comprometido a darle un fondo fiduciario que estaba vinculado a las acciones de la empresa familiar, de la cual Elena era la vicepresidenta. Marco no solo había dejado embarazada a una mujer, sino que había desviado una gran suma de dinero y acciones de la empresa Vance sin que Elena lo supiera, todo para asegurar el futuro de ese bebé. Elena creía que yo era el único escándalo, pero yo era solo la punta del iceberg. Mi suegra, la mujer que usó la prueba de ADN en la fiesta, iba a tener un infarto cuando supiera que su hijo muerto había vaciado sus bolsillos. Mi venganza iba a ser exponer el escándalo total, la gran mentira de Marco. La oportunidad perfecta era la gala de aniversario de la empresa Vance, que se celebraba al día siguiente. Era el único lugar donde toda la junta directiva y los socios de Elena estarían reunidos. Y yo no iba a ir como la esposa humillada, iba a ir como la portadora de la verdad y el pánico financiero. Mi venganza iba a ser exponer el escándalo total, la gran mentira de Marco y el peligro financiero para la empresa. La oportunidad perfecta era la gala de aniversario de la empresa Vance, que se celebraba al día siguiente. Era el único lugar donde toda la junta directiva y los socios de Elena estarían reunidos. Y yo no iba a ir como la esposa humillada, iba a ir como la portadora de la verdad y el pánico financiero. Carlos, mi esposo, me rogó que no lo hiciera. Me dijo que exponer el fraude de su hermano muerto destruiría a su madre, Elena, y hundiría la empresa familiar. Pero yo estaba embarazada de su sobrino, y esa mujer nos había humillado públicamente, usando el dolor de su propio hijo muerto como arma. Ella puso la primera bomba, Carlos, le dije. Yo solo voy a exponer el cable que ella no vio. Carlos terminó cediendo, con una expresión de derrota, pero me dio algo crucial, la contraseña maestra del sistema de presentación de la gala, por si había problemas técnicos. La gala era en el salón principal del hotel más caro de la ciudad. Conseguir una invitación fue fácil, ya que, a pesar del escándalo de la tarde anterior, yo seguía siendo la esposa embarazada del hijo menor. Llevaba puesto el vestido más ajustado que tenía y, en mi bolso, un USB con el correo electrónico, el contrato de la casa y las fotos de la otra mujer embarazada, todo debidamente etiquetado. Mi plan era simple pero devastador, esperar el momento en que Elena subiera al estrado para su discurso de cierre y luego tomar el control de la gran pantalla. Me senté en la mesa asignada a los familiares menores, lo más lejos posible de la mesa principal, donde Elena se reía con los otros directores. Ella estaba radiante, actuando como si el baby shower nunca hubiera sucedido. Tenía que esperar hasta el final, cuando la atención fuera máxima. A las 11 de la noche, el maestro de ceremonias anunció a Elena. La música se apagó y ella subió al podio, ajustando su micrófono. Amigos, socios, familia, comenzó Elena, su voz resonando en el salón. Hoy celebramos el legado de esta empresa, un legado de solidez, de discreción y de familia. A pesar de los pequeños escándalos que a veces nos distraen, dijo, mirándome con desprecio, la familia Vance siempre se mantiene fuerte. Ese comentario fue la chispa. Elena creía que mi escándalo era mi bebé. Yo iba a demostrarle que su verdadero escándalo era su hijo muerto. Mientras Elena hablaba de las inversiones prudentes de la empresa, yo me levanté y caminé hacia la mesa de presentación, donde mi esposo, Carlos, se había sentado, nervioso. Fingí darle un beso y un abrazo, y en ese momento, conecté mi USB al puerto de la computadora principal, usando la contraseña que él me había dado. La pantalla gigante detrás de Elena, que estaba proyectando el logo de la empresa, parpadeó. Y por último, quiero dar un agradecimiento especial a mi hijo mayor, Marco, que aunque ya no está con nosotros, siempre fue un inversor astuto y prudente. Elena estaba en su punto más vulnerable, hablando de su hijo fallecido. En ese instante, la pantalla se cambió. Yo había reemplazado el logo de la empresa por una diapositiva en fuente gigante.
Las inversiones prudentes de Marco Vance. Elena se detuvo en medio de la frase, visiblemente confundida. La junta directiva se giró, curiosa. Yo no había tocado el micrófono, pero mi mensaje ya estaba en el centro de atención. Carlos. ¿Qué está pasando con la presentación?, exigió Elena, señalando la pantalla. Carlos, mi esposo, no respondió. Me miró con una mezcla de horror y respeto, y simplemente se encogió de hombros, como si el sistema de verdad estuviera fallando. Yo me retiré a mi asiento, con una sonrisa helada. La siguiente diapositiva apareció automáticamente, una foto de la otra mujer, embarazada de 9 meses, con la leyenda, «Felicidades, Marco. Eres padre por segunda vez. La primera vez es la bebé que viene en camino de Sofía, punto». El salón estalló en murmullos. La junta directiva se levantó de sus sillas. Elena estaba en el podio, gritando, «Apaguen eso. Esto es una mentira». Pero la tercera diapositiva fue el golpe de gracia, el que apuntaba al dinero, una captura de pantalla del contrato de compra de la casa, valorada en $3 millones, firmado por Marco. Junto con los documentos del fondo fiduciario vinculado a las acciones de la empresa Vance. Leyenda, Marco Vance desvió $3 MUSD en activos y acciones de la empresa para asegurar el futuro de su otra familia. Pregunten a Elena, ¿cuántos mini Marcos más están a punto de reclamar su parte de la empresa? La estabilidad de la empresa, la discreción de la familia, todo se vino abajo en menos de 2 minutos. El rostro de Elena se puso rojo púrpura y la vi tambalearse, sujetándose al podio. La junta directiva no estaba escandalizada por la infidelidad, sino por el peligro financiero que Marco había generado sin que nadie lo supiera. Yo me quedé sentada, bebiendo mi agua, sintiendo que la justicia por la humillación de mi baby shower era completa. La junta directiva rodeó a Elena, exigiendo explicaciones. Vi cómo le quitaban el micrófono y la escoltaban fuera del escenario. Pero el plan de Elena para vengarse no había terminado. Mientras salía del salón, escoltada por sus socios furiosos, me lanzó una mirada de odio puro. Al día siguiente, me di cuenta de que ella había usado la pequeña ventana de caos para dar su último golpe bajo, usando su influencia en el banco, había congelado mis cuentas bancarias personales. Alegando que el dinero provenía de una fuente ilícita. Yo no esperaba que mi suegra, incluso en su derrota, fuera tan vengativa y rápida. Estaba atrapada, embarazada de 8 meses, sin acceso a mi dinero y enfrentándome a una batalla legal con una familia poderosa. Pero Elena cometió un error final, ella me había subestimado a mí y a la otra mujer, la verdadera heredera de Marco, que estaba a punto de dar a luz y que no sabía nada del escándalo. Y yo tenía una dirección que Elena desconocía. Yo no esperaba que mi suegra, incluso en su derrota, fuera tan vengativa y rápida. Estaba atrapada, embarazada de 8 meses, sin acceso a mi dinero gracias a la congelación de cuentas que Elena había logrado por su influencia en el banco y enfrentándome a una batalla legal con una familia poderosa. Elena había cometido un error final, ella me había subestimado a mí y a la otra mujer, la verdadera heredera de Marco, que estaba a punto de dar a luz y que no sabía nada del escándalo. Y yo tenía la dirección de la casa que Marco había comprado en secreto. Carlos, mi esposo, estaba devastado, pero por primera vez, me apoyó. Se dio cuenta de que su madre, Elena, era una mujer tóxica que solo pensaba en el dinero y el nombre Vance. Sofía, lo siento. Tienes que ir a buscar a esa mujer. Ella es nuestra única prueba legal contra mi madre, me dijo. Pero ten cuidado, mi madre es peligrosa. A la mañana siguiente, con el poco efectivo que Carlos tenía, conduje a la dirección que Marco había puesto en el contrato de la casa. Era una mansión en un vecindario exclusivo, una propiedad que Marco había comprado con el dinero desviado de la empresa Vance. La casa tenía un valor de $3 millones. Toqué la puerta. Me abrió una mujer hermosa, con un rostro cansado y, sí, con una barriga enorme. Estaba a punto de dar a luz. Su nombre era Diana. Hola, Diana. Mi nombre es Sofía. Soy la esposa de Carlos Vance. Y estoy embarazada del hijo de Marco, solté la verdad de golpe. Diana me miró, confundida, luego se echó a reír, un sonido amargo. Señora Vance, Marco y yo llevábamos juntos 4 años. ¿Usted cree que yo no sé que Marco tenía aventuras? Me dijo que su familia era un dolor de cabeza y que su esposa, la señora Elena, era insoportable.
Él me compró esta casa para que yo criara a nuestro hijo lejos del caos de los Vance. Le expliqué todo, el baby shower, la humillación, la gala y, lo más importante, el fraude financiero. Le mostré las diapositivas de la gala y los documentos que probaban que su casa y el fondo fiduciario del bebé venían de dinero robado a la empresa familiar. Diana se puso pálida. Él me dijo que el dinero era de una inversión exitosa. Que por fin era independiente de su madre, susurró Diana. No puedo creer que Marco fuera un ladrón. Marco era un ladrón, y tu hijo es ahora el legítimo heredero de esos activos, le expliqué. Pero mi suegra, Elena, sabe de ti. Y si no actuamos rápido, ella va a congelar tu casa y tu fondo, alegando que es dinero de la empresa. En ese momento, las dos mujeres embarazadas del mismo hombre muerto, en la misma situación de fraude, nos unimos. Formamos la alianza de las mamás Vance. Nuestro plan final era simple, legal y demoledor. Primero, Diana usó su abogado para presentar una demanda de emergencia, alegando que, dado el nacimiento inminente de su hijo, el fondo fiduciario debía ser declarado activo familiar de emergencia y no podía ser congelado por la empresa Vance sin una orden judicial federal. Segundo, y esto fue el golpe de gracia, yo tenía la información crucial. El contrato de la casa especificaba que la propiedad había sido comprada con un préstamo bancario que Marco y Elena habían cofirmado años atrás. Pero que Marco había saldado secretamente con el dinero de la empresa. Esto significaba que Elena tenía una responsabilidad financiera directa sobre la casa si se demostraba el fraude. 2 días después, Diana entró en labor de parto. Mientras ella estaba en el hospital dando a luz al hijo de Marco, su abogado, junto con el mío, presentó una demanda contra Elena y la empresa Vance. La demanda no era por la casa de Diana, era por mi bebé. Demandamos a Elena por uso de información privilegiada y abuso de posición para congelar fondos con la intención de coerción y daño emocional a una madre embarazada. Usamos como prueba la prueba de paternidad que ella había revelado en el baby shower, confirmando que el bebé era de la familia, la presentación de la gala, probando su intento de encubrir el fraude de su hijo Marco, y el documento de Diana, donde se demostraba que Elena había cofirmado el préstamo de la casa de $3 millones. El juez, al ver el rastro de mentiras, el abuso de poder y la humillación pública, actuó de inmediato. Ordenó la descongelación inmediata de mis cuentas bancarias y, peor aún para Elena, ordenó una auditoría completa e inmediata de las finanzas de la empresa Vance. La junta directiva, asustada por el escándalo que se hizo público en la gala, la destituyó ese mismo día. El imperio de Elena Vance se derrumbó. Ella perdió su puesto, su influencia y la capacidad de molestarme. Diana y su bebé se quedaron con la casa y el fondo fiduciario, ya que se demostró que Marco actuó solo y que ella no estaba al tanto del fraude. Y yo tuve a mi bebé, una hermosa niña, la sobrina de Carlos y nieta de Marco. Carlos y yo decidimos darle mi apellido a la bebé, pero la criamos juntos, más fuertes y más unidos que nunca. Mi suegra, la mujer que intentó arruinarme, terminó sola, enfrentando demandas y una posible investigación federal. La justicia, a veces, es una bomba que explota lentamente. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.